Génesis 18, del versículo 16 al 19, pastor. Ok, vamos a leerlo entonces. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ok, Amén. vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos pedirte, Padre, que hables a nuestro corazón. Nos disponemos a compartir tu palabra, Señor, pero realmente es muy poco lo que tenemos que decir si tú no bendices lo que hacemos, Padre. Queremos hablar en tu nombre, así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, Padre, y bendice esta palabra. Permite que pueda dar algún aliciente, Padre, anhelo en el corazón por ser como estas personas de las cuales tú nos has dejado ejemplo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestro corazón. Sé propicio, Padre, y derrama de tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón y en ti esperamos, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén. Bien, amados hermanos, fíjese que este texto que nosotros hemos tomado, por supuesto, es parte de la vida de Abraham y esto es un privilegio que Dios le dio a Abraham y le dio a conocer Dios lo que iba a hacer, es decir, lo hizo parte del evento, lo hizo parte de la historia y parte de la, ¿por qué no decirlo?, de la decisión. Ahora, en la vida nosotros quisiéramos que nuestras familias, nuestros proyectos, lo que nosotros queremos hacer, tenga la bendición del Señor y que Dios pudiera abrir nuestra mente para darnos a conocer o podernos dar sabiduría para tomar las decisiones correctas, los socios que vamos a tener, los compañeros, etcétera, y qué camino andar y qué camino no andar, porque hay caminos que se ven muy buenos y atractivos, pero al final terminan en pérdida. Entonces, o vemos amistades quizás de nuestros hijos y nosotros poder tener la sabiduría para poder advertir a nuestros muchachos sobre ciertas amistades y quisiéramos que eso fuera escuchado por ellos. Entonces, pero resulta que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en el corazón de las personas, de todos. Entonces, Dios lo conoce todo. A Dios nada le es oculto. Él diseña todas las cosas y nosotros, cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos a través de su palabra, cuando nos acercamos a través de la oración, empezamos a conocer más de Dios. Y Dios en su misericordia comienza a que nosotros vayamos conociendo más la palabra y entendiendo un poco la mente de Cristo y los deseos del Señor. Entonces poco a poco vamos entendiendo los deseos de Dios y haciéndolos personales, tomándolos como parámetros de vida, y cuando nosotros nos ajustamos al deseo de Dios, al propósito de Dios, pues nosotros vamos en la corriente de Dios, y la corriente de Dios siempre es bendición, y nosotros quisiéramos estar siempre en esa corriente, pero eso no es, amados hermanos, no es porque yo voy a la iglesia, porque yo tengo Biblia o porque tengo tantos años de ser creyente. Le aseguro que hay muchos creyentes que tienen años y años de serlo y de llamarse creyentes, pero no leen la Biblia, no oran, no les interesa qué es lo que quiere Dios de nosotros o de ellos, sino que ellos quieren hacer su vida como ellos consideran. Y entonces están lejos de Dios, aunque ellos consideran que están cerca,
por eventos religiosos a los que asisten o porque ponen alabanzas, música cristiana en su vehículo, porque tienen stickers en el carro cristianos, creen que eso les hace cristianos y les acerca a Dios, pero eso nada que ver, nada que ver. Nosotros, si bien es cierto, Dios nos salva, pero así como el Señor Jesucristo tenía 12 discípulos, pero tenía un círculo íntimo, un círculo más cercano, ¿verdad? Y ellos, por ser el círculo más cercano, ellos pudieron ver, por ejemplo, la transfiguración del Señor y Dios les hizo parte de muchas cosas. Entonces, si nosotros queremos ser parte de las decisiones de la historia que Dios está formando todos los días, una historia favorable, amados hermanos, sería muy bueno que nosotros tomáramos el ejemplo de aquellos que sí lo han hecho, de aquellos que han sido, esto es increíble, que han sido tomados en cuenta por Dios en cuanto a lo que Él va a hacer y lo que Él va a hacer en este mundo y que se relaciona con nosotros y que se relaciona con nuestras familias. Entonces, ahora hemos tomado la historia de Abraham y en este momento ya Abraham ya había sido llamado por Dios. Y resulta que Abraham estaba cerca de Sodoma y de Gomorra. Y entonces Dios hizo una teofanía, se presentó en figura de hombre. Estaban tres, llegó el Señor y llegaron dos ángeles más. Y llegaron a hablar ¿cómo se llama? Con Abraham. Ellos iban rumbo a Sodoma y Gomorra, ellos iban a destruirla. A destruir estas ciudades porque la maldad de estas ciudades había crecido y el clamor de todas las personas que sufrían por la maldad de estos pueblos habían orado a Dios y esas oraciones habían llegado a Dios. Entonces Dios venía exclusivamente a destruir. Entonces, amados, antes de hacer cualquier cosa, mire qué tremendo, Dios se acercó a Abraham, ¿verdad? Tomó forma de hombre, no fue como Cristo, ¿verdad? Que se hizo hombre y nació de una mujer, sino que simplemente tomó forma de hombre y Dios en su omnipotencia pudo inclusive comer con Abraham, etc. Entonces, Dios después que habló con Abraham, el texto que ahora hemos tomado es la porción cuando Dios le dice a Abraham lo que pensaba hacer. Y Abraham se sintió tan cerca de Dios que pudo interceder, que pudo poner marcos en los cuales Dios iba a actuar. Vea, porque si usted ve al final, Abraham le dice si vas a destruir la ciudad y si hay 60 justos, y si hay 50, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 10, y Dios en cada uno de esos, no, si hay esa cantidad no destruyo. Hasta llegar a 10 le dijo, ok, si hay 10 justos, no lo voy a destruir. O sea que Dios hizo parte a Abraham de lo que él iba a hacer. Entonces, el texto que yo quiero tomar de esto es justamente el versículo 19 que dice, porque yo sé, está hablando Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. O sea, Dios estaba diciendo, te voy a contar lo que voy a hacer. Y te lo voy a contar porque yo confío en ti, porque yo sé que tú vas a hacer las cosas como yo te pido que las hagas. Entonces Dios incluyó, ¿verdad? Dios incluyó a Abraham en algo que le competía solamente a Dios. Y entonces cuando Dios le dice, yo sé que Él va a hacer, Dios le estaba dando un voto de confianza a Abraham. Y note que Abraham no garantizaba que sus hijos iban a hacer lo bueno. Abraham garantizaba que Él les iba a enseñar a hacer lo bueno, que Él iba a ordenar a sus hijos y los iba a educar de tal manera que hicieran la voluntad de Jehová. Cuando los hijos llegan a cierta edad, los hijos son libres de tomar sus propias decisiones, pero Dios se alegró al ver el corazón de Abraham, que Abraham estaba dispuesto
a obedecer y a continuar con esa cadena de enseñanza en su familia. Porque qué importante que es que Dios nos tome en cuenta. Amén. Y la importancia también, pastor, que yo veo ahí al principio que dice, y los varones se llevaron de allí a Abraham la protección divina y que esa protección, el Señor, la confianza de extenderla a su familia. Nuestra obligación es compartir y darles a nuestros hijos a conocer la palabra de Dios, enseñarles los senderos, los caminos del Señor, mostrarles lo que dice la palabra de Dios. Nuestra obligación como padres, como tutores, como jefes de familia, ya sea mujeres o hombres, es compartir lo que el Señor dice en su palabra, lo que le agrada y lo que no le agrada, poner parámetros de vida, poner valores en nuestros hijos para cuando ellos vayan fuera, cuando vayan a la calle, cuando se enfrenten al mundo, ellos puedan ver y valorar cuáles son los valores en los que mis padres han caminado y cómo el Señor ha ido bendiciendo, a pesar de que nosotros como padres no somos perfectos, siempre tenemos errores, quisiéramos hacer muchas cosas por nuestros hijos, pero el mismo afán o la necesidad de ser proveedores con ellos, algunas veces descuidamos algunas áreas de nuestra vida, pero el Señor va teniendo cuidado. Pero si nosotros desde el principio vamos poniendo ese fundamento que es Cristo, cuando ellos lleguen a edades adolescentes o jóvenes adultos, posiblemente ellos decidan en algún momento ir a conocer el mundo, pero el Señor les va a recordar lo que nosotros les enseñamos. Va a ser la obra del Espíritu Santo, va a ser el Espíritu Santo obrando en ellos cuando les recuerde lo que nosotros les enseñamos como padres, los valores, los principios de la palabra de Dios. Y entonces va a ser cuando el Señor los va a traer de nuevo a la palabra de Dios para que caminen en sus senderos. Sí, y eso, amados hermanos, es algo... es una regla de la vida. Llega un momento que los hijos tienen que tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Pero nosotros hemos puesto bases en ellos. Entonces Dios era lo que estaba exaltando que Abraham tenía la disposición de hacer, ¿verdad? Y la confianza que tuvo en Abraham, que lo dio por hecho, porque dice, porque yo sé que mandará, dice, a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, no solo a sus hijos, sino a todos los que conviven con él. Por eso yo siempre insisto que nosotros, como hijos de Dios, estamos obligados a compartir la palabra con las personas que viven en la casa, porque ahí incluye a sus sirvientes, porque Abraham dice la palabra que tenía muchos sirvientes, sí. Tenía familia, así es como acá suele que las personas viven en familias extensivas, entonces no es que, es que a mi abuelita o a mi bisabuelita no le gusta escuchar de la Biblia. Mi obligación, el Señor me manda a que yo les hable de la palabra de Dios. Después dice que guarden y dice, y a su casa después de sí, y que guarden el camino de Jehová. Eso es lo que les iba a mandar. Eso es lo que mande. El Señor, esa es nuestra obligación, quiero decir, como padres, como tutores, que en la casa nosotros tenemos que hablar lo que el Señor requiere de nosotros, que guardemos el camino de Dios. Y fíjense que es bien importante eso porque dice después, haciendo justicia y juicio, ¿verdad? O sea, les ordenaba que hicieran la voluntad de Dios, pero él mismo mostraba cómo se hacía. Y entonces la consecuencia de esto, dice Dios, para que haga venir Jehová, o sea, él mismo, sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. O sea que si Abraham hacía lo que Dios le había ordenado hacer y tenía la disposición de postergar o sea, no de postergar, sino que de trasladar a su descendencia a esa enseñanza, pues Dios lo iba a hacer bendición para el mundo entero, ¿verdad? Y por eso es que el pueblo de Israel existió mediante Abraham, porque Abraham obedeció a Dios y entonces fue tomado en cuenta. Se puede imaginar que
Dios le dijo a Abraham, vení Abraham, y se lo llevó a que viera en dirección a Sodoma y Gomorra, y ellos pudieron ver la ciudad. Y entonces ahí Dios le dijo, la voy a destruir. Y entonces Abraham pudo poner parámetros. Esto es increíble, ¿ah? Que usted le diga a Dios, vaya Dios, pero no hagas esto, hacelo dentro de esto, ¿verdad? Si encuentras 10 justos, terminaron después de la negociación que tuvo Abraham con Dios. Si Qué encuentras intimidad, 10, sí, ¿verdad, correcto. pastor? Lo hizo con un tremendo respeto, ¿verdad? Hay otros hombres de Dios que Dios les ha dado esto, pero lo han hecho un poquito diferente. Pero Abraham le dije, Señor, no te enojes conmigo. Señor, yo soy ceniza y voy a volver a hablar. Y así poco a poco llegó hasta 10. Pero Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque no habían 10 justos allí. Pero Abraham fue parte de esa historia. Yo le aseguro, amados hermanos, que todos quisiéramos ser parte a la par de Dios, o sea, a través de la oración, a través de nuestras peticiones y a través de nuestra vida desarrollando la voluntad de Dios, nosotros ser fuente de bendición, canal de bendición para nuestra familia, Amén. proyectarles a nuestros hijos un buen futuro, no solamente porque usted sea responsable de ellos o porque usted pague sus estudios o porque, sino que usted les ha enseñado el camino de la fe y Dios ha trazado para sus hijos la bendición porque usted hizo lo que debía de hacer delante de Dios. Entonces, amado, eso no tiene precio. Y poder ver hacia el futuro, tomado de la mano de Dios, al futuro, no solamente nuestra vida, sino que la vida de nuestros hijos y ver la bendición al frente, eso es increíble. Entonces, amados, por eso es que usted tiene que primero conocer la voz de Dios y me adelanto, ¿verdad? Obedecer la voz de Dios, poner en práctica la voz de Dios, no solo usted en secreto, sino que delante de su familia, para que su familia sepa cómo actuar. El proverbio, yo creo que es el proverbio 22, ¿verdad? Que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted enseñándole los pasos y Dios le va a honrar a usted. Amén. Y Perdón, qué sí. importante, pastor, que Abraham no perdió, bueno, él sabía, conocía que su Dios era misericordioso, pero a pesar de que él no pidió, no negoció solo por su familia, no estaba intercediendo por su casa, por su familia, sino que estaba intercediendo por un pueblo, por las ciudades, Pero por recuerda los que demás. él sabía que un familiar con su descendencia estaban Estaba ahí, allí, ¿verdad, así Lot? es. Entonces, Abraham verdaderamente no estaba intercediendo por los malvados. Abraham estaba haciendo pequeñito el grupo por los cuales no se iba a destruir la ciudad, Porque estaba aparte. porque Abraham suponía que Lot, su esposa, sus hijas y la familia y los novios o esposos de sus hijas eran justos como Lot. Amén. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ni las hijas, ni la esposa, ni los yernos de Lot eran justos. Por eso no se pudo reunir a 10 personas justas y por eso fue destruida la ciudad. Pero la reverencia que a pesar de que estaba negociando, Abraham nunca dejó de ser reverente para con Dios. Claro que sí. Siempre estaba, no es como algunas veces nosotros, como si hijos de Dios queremos, Señor, te pido tal cosa y empezamos a exigirle a Dios. Y no es así. Y Abraham ahí nos da una muestra cómo él pudo interceder, pero también nunca ser irreverente con Dios. Nunca dejar de tomar en cuenta con quién está hablando, ¿Con ¿verdad? quién está Esa es la hablando? idea del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, inmediatamente que el Señor dijo, oraréis así, acuérdense con quién está hablando. Están hablando con el Padre que es en el cielo, santo, apartado de todo, ¿verdad? Entonces, eso no tenemos que perderlo de vista. Ahora, porque Abraham lo logró, porque Abraham tuvo esa confianza con Dios y porque Abraham, si usted habla con el pueblo, si usted conoce el pueblo judío, sabe que Abraham es conocido como el padre de la fe y es uno de los personajes principales de la Biblia. Él, Moisés, ¿verdad? Personas básicas en la historia del pueblo de Israel.
entonces nosotros vamos a tomar ciertos detalles de Abraham. Habría mucho que compartir de Abraham. Es increíble, es de la persona que más se habla en el libro de Génesis, pero él y José son las personas de las que más se habla. Entonces vamos a tomar solamente cinco características que sería muy bueno que usted y yo empezásemos a cultivar en nuestra propia vida. ¿Verdad? No le voy a decir que usted tiene que tiene que creer en sí mismo, porque esta no es una charla de coaching, no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de la palabra de Dios para que Dios obre en su vida y para que Dios le tome en cuenta respecto del futuro suyo y de su familia. Que Dios dé, por decirlo así, un voto de confianza respecto de usted, que usted se va a dejar controlar por Dios, porque Amén. eso es el asunto, Y qué ¿verdad? importante es tener la seguridad que Dios me da un voto de confianza de su parte para que yo pueda, para cualquier cosa que yo emprenda, para mi camino, para mi familia, el sentirme es parte de la seguridad, el sentir que la misericordia de Dios está conmigo, pastor. Así es que vamos a ver 5 características nada más y quisiera que fuera conmigo a Génesis capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Esto es sumamente importante, ponga atención, porque Abraham fue, óigame la palabra, sensible a la voz de Dios. Abraham fue sensible a la voz de Dios. Génesis 12, 1 dice de la siguiente manera, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y mira el versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y fíjense que saltémonos hasta el versículo 17, versículo 7 dice así, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Oiga esto, por favor. Abraham, mucha gente Dios ha puesto en nuestro corazón lo que Él desea que nosotros hagamos. Mire, cuando nosotros pensamos que Dios se llevó a Abraham y le enseñó, mira, esa ciudad la voy a destruir, uno dirá, ¿y cómo puedo hacer yo para que Dios me tome en cuenta? Amados hermanos, tenemos su palabra. Usted quiere que Dios le tome en cuenta. Todo lo que Dios le quiere mostrar está en su palabra. De ahí Dios nos va a hablar. Por eso es que es tan importante que usted lea la Biblia. Está bien que cante coritos, amados, que escuche alabanza. Está bien que usted escuche sermones, pero tiene que leer la palabra del Señor. Es importantísimo que usted sea un leyente asiduo, constante y perseverante en la lectura de la palabra del Señor. Entonces, mucha gente, amados hermanos, va a la iglesia o lee la Biblia, ve algo que les compete a ellos, pero lo dejan pasar. En cambio, hay otras personas que leen algo, que escuchan el consejo, que escuchan la predicación y dicen, eso es para mí. Y fíjense que mucha gente piensa que los cristianos fríos son aquellos que no danzan, que no gritan, que no cantan fuerte, que no hacen aquellas cosas de espectáculo que hacen ciertas iglesias carismáticas, ¿verdad? En los servicios, y alguien está quietecito y se queda y dice, mira, el hermano es frío. No, un cristiano frío, hermano amado, es aquel que escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra de Dios y sabiendo que es verdad y que tiene que ver con Él, no la pone en práctica. En cambio, Abraham escuchó una voz
escuchó a Dios y le dijo, no le dijo ve a la iglesia, sino que le dijo vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios habló a Abraham y le dijo que tomara una decisión drástica en su vida. Quiero decirle que versículos después dice que Abraham tomó a Sara, se fue con el Lot, su sobrino, pero también se llevó las personas que él había ganado. En otras palabras, Abraham no era un hombre necesitado. Abraham tenía bienes, Abraham tenía riquezas, si no, no hubiera podido hacer ese viaje tan largo. Entonces, Abraham pudo escuchar la voz de Dios, fue sensible a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha advertido, estando quizás nosotros en nuestro pecado? Nos ha advertido en la Biblia, en la predicación, en la misma oración, cuando usted se pone a orar y de repente guarda silencio, Dios a usted mismo, con su misma voz interior, Dios le dice, pero acordate que seguís haciendo esto, acordate que no has dejado esto, tienes que hacer esto, te has olvidado de esto, y usted pues se hace el desentendido, como que Dios no le ha hablado. Es que algunas veces, pastor, nosotros de irnos haciendo los desentendidos, nuestro corazón como que se le pone una cubierta, una pleura, algo duro, y que ya la palabra de Dios no penetra en nuestro corazón y ya no podemos ser hacedores, sino que lo escuchamos. Cuando escuchamos la palabra de Dios o la leemos, creemos, eso ya lo sé, eso no es para mí, y empezamos a regalar la palabra de Dios y a pensar que es otra persona quien la necesita. Y todo el tiempo andamos como regalando los mensajes, la palabra de Dios dice tal cosa. Entonces empezamos a decirle a cada persona y a señalar con la palabra de Dios. Y eso viene haciendo nos endurece nuestro corazón y vamos perdiendo la sensibilidad. Es como las personas que ya van teniendo como callitos en las manos y algunas veces están cocinando y pueden tocar las cosas calientes. De tanto hacerlo, van perdiendo sensibilidad. De la misma manera de escuchar la palabra de Dios y de empezar a repartirla, a regalarla, pero no en el buen sentido de compartirla para que otro conozca, sino que eso no es para mí, sino que es para otro. Nuestro corazón se endurece y es tiempo de decirle al Señor que nos dé un nuevo corazón. Sí, porque más de alguna vez hemos tenido en consejería personas que nos dicen, mire, yo tengo este problema, y uno inmediatamente trae citas de la palabra de Dios y dice, yo ya sé eso. Eso ya lo sé. sé. Si ya sabes eso, ¿por qué no lo haces? Entonces se vuelven, como dijiste hace un momento, solamente oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Entonces, Abraham definitivamente que fue sensible. Y tenemos que tener cuidado de no perder, pastor, esa sensibilidad a la voz de Dios. Que cuando leemos la palabra de Dios, primero la tomemos para sí mismo. Y luego, si nosotros queremos compartir la palabra, es cuando ya la hemos hecho nuestra, hemos hecho mella en nuestra vida y hemos compartido con los cercanos. Pero no podemos tomar la palabra solo para andar reprendiendo o dándosela a otra persona que algunas veces ni nos ha pedido el consejo y nosotros vamos y se vuelve en una ofensa. Así es. Entonces dijimos, la primera característica de Abraham es que es una persona sensible a la voz de Dios. Ahora, la segunda característica que vamos a ver está en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículos del 3 en adelante, porque Abraham no solamente fue sensible a la voz de Dios, porque hay personas que identifican el mensaje de Dios y saben que es para ellos, sino que Abraham agregó algo más. Abraham fue un hombre de fe. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ponga atención a esto, que esto nos compete a todos. Génesis 15, del 3, vamos a leer hasta el 7, por favor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas,
si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, Y yo le sé dijo, Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Fíjense, amados, Abraham ya era un hombre anciano y la esposa, sumado a su edad, la Sara, que en ese momento se llamaba Saraí, no era, había sido estéril toda su vida. Es decir, no habían tenido problemas, no habían tenido hijos. Entonces, Abraham primero fue sensible a la voz de Dios y luego que al ser sensible se movió. Ahí nos demuestra que es un hombre de fe. Pero cuando estuvo orando con él, le dijo, ¿cómo voy yo a ser padre de multitudes si no tengo hijos? Me va a heredar un esclavo nacido en mi casa. Y entonces Dios le dijo, no te va a heredar. Y Dios le hizo ver algo bien hermoso. Le mostró los cielos y las estrellas y le dijo que así iba a ser su así será tu descendencia. Y la descendencia. Biblia dice, y esto lo recuerda la carta a los Romanos, que creyó Abraham a Dios y ese creer le fue contado por Por justicia. justicia. Amén. Todavía Abraham solo se había movido del lugar, ¿verdad? Que ya era bastante, pero Dios vio el corazón de Abraham y entonces Abraham caminó por fe. No sabía exactamente para dónde iba, no sabía qué era lo que iba a pasar, no sabía cómo iba a ser Dios para darle hijos, él no sabía nada, pero le creyó a Dios. Amados, mire, para ser padre en este tiempo uno tiene que ser un hombre de fe. Para comenzar un matrimonio tiene que ser un hombre de fe. Para dejar que sus hijos salgan a estudiar o a hacer cualquier cosa, uno tiene que ser un hombre de fe porque puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ahora, para iniciar un negocio, etcétera, uno tiene que ser un hombre de fe. Y Abraham era sensible a la voz de Dios, o sea, ya había escuchado la voz de Dios y actuaba conforme a la palabra de Dios. Y eso agradó a Dios y Dios se lo tomó en cuenta a Abraham y se lo tomó en cuenta como que él ya había actuado porque Dios conoció el corazón de Abraham lleno de fe. Es decir, Abraham le creyó a Dios. Amén. Y Dios pudo ver eso. Entonces, Y esa es la importancia, pastor, que en una vida conyugal, en una vida en pareja, en una vida en familia, seamos mujeres y hombres de fe, hijos de fe, que podamos confiar en el Señor y saber que tal vez en este momento las cosas no están bien, pero tenemos una promesa que el Señor lo hará. Como las parejas, tal vez no tenemos que perder de vista que son dos mundos, pastor, y que no desde un principio nos vamos a llevar bien o nos vamos a poder comprender al 100%, sino que es un proceso poco a poco, porque algunas veces las parejas dicen, no, nosotros ya nos conocemos, por eso nos casamos. No, en la convivencia diaria es cuando uno comienza a conocerse y como hombres y mujeres de fe y por amor a nuestra familia, nosotros tenemos que ir dando día a día pasos de fe, esperando la voz de Dios y siendo sensibles a ello para que sea el Señor el que poco a poco nos vaya fusionando y lleguemos a ser una sola persona en pareja, que tengamos un mismo sentir para la familia, que no uno ale para un lado y el otro uno para la derecha, otro para la izquierda, porque entonces los hijos no pueden tener seguridad. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y ser hombres de fe. fíjense que ¿qué parte jugó Sara en todo este movimiento? Porque ya Amén. solo estamos hablando de Abraham. De ¿Y qué Abraham. pasó? Mire, aún en aquellos tiempos, eh, una mujer tenía mucho que ver en la decisión de un hombre. Alguien me dirá, no, eso no es así. No, ¿y cómo es que la Biblia compara la gotera continua a la mujer rencillosa? En otras palabras, era igual. En la intimidad, la esposa podía venir y darle, y darle, y darle, y darle, y martillar. Y aunque se podía imponer el hombre, ¿verdad? Su decisión, pero ese martillar y martillar y martillar continuaba. Entonces, ¿qué hizo Sara?
le dio un voto de confianza a su esposo. Acuérdese. Y caminó con él. Sí, correcto. O sea, acuérdese que Sara no oyó la voz de Dios. La oyó Abraham. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, Sara, te quiero decir algo. ¿El qué? ¿Nos vamos a ir? ¿Para dónde? No sé. Me van a decir después. ¿El qué? Nos vamos a ir y nos vamos a dejar a toda la familia. Vamos, ahí se quedan los primos, ahí se quedan los papás, ahí se quedan todos. Y nos vamos a llevar solo a mi sobrino. ¿El qué? ¿Estás loco? Y que no sé qué. No, le creyó. Le creyó, Dios le creyó, Abraham le creyó a Dios y Sara le creyó a su esposo y le dio un voto de confianza. Y eso es bien importante, amados hermanos. Es bien importante cuando su pareja, cuando su esposo, su esposa, le dan un voto de confianza. Le dicen, ok, nosotros confiamos en ti que vas a hacer algo bueno. Entonces, amados, dijimos, Abraham era un hombre sensible a la voz de Dios. Al recuerdo, usted quiere escuchar la voz de Dios, no se quede viendo al techo. Lea la palabra, póngase a orar. Allí Dios le va a hablar y el Espíritu Santo va a hablar a su corazón. Número 2, Abraham era un hombre de fe. Abraham escuchó la voz de Dios y le creyó a Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted se queda, eso no lo creo mucho. Ok, usted no va a ser tomado en cuenta por Dios para muchas cosas, porque Dios necesita hombres de fe, hombres y mujeres de fe, hijos de fe. Y entienda esto, Cristo, el Señor, Dios tuvo un hijo que murió crucificado, pero no ha tenido un hijo que no tenga una cruz. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por todos, pero a todos nos ha sido asignada una cruz, un papel que jugar en el Evangelio. Cuando hablo de la cruz no me estoy refiriendo a mi suegra, que mi esposa o que mis hijos, no. La cruz es estar dispuesto a hacer lo que Dios le diga, incluyendo o exponiendo inclusive su comodidad y hasta su vida. Eso lo tenemos que llevar todos. Y el Señor Jesucristo dijo que quien no tome su cruz no es digno de ser llamado su discípulo. No lo puede seguir. Entonces, el número 3, sensible a la voz de Dios, hombre de fe, y para esto vamos a ir a Génesis 22 y vamos a leer los versículos 1 y 2, porque Abraham fue un hombre fiel y obediente a la voz de Dios, ¿verdad? No solo esperó, sino que fue fiel y fue obediente a la voz de Dios. Y ya le voy a explicar por qué realmente este hombre fue obediente aún, oiga esto, cuando la orden fue en contra de sus intereses. Aconteció después que estas cosas que aprobó Dios a Abraham Vuélvelo a leer, por favor. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete de la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí Duro, dice la Biblia, difícil. Dios probó a Abraham. Mire, cuando Dios nos prueba, una de las cosas que sale a la luz es qué es más importante para nosotros, qué es lo que nosotros amamos más. Si nosotros amamos más a otras personas que a Dios, en la prueba se va a notar, ¿verdad? Porque si usted no está dispuesto a arriesgar por Dios, en la prueba se va a notar. En las dificultades se va a notar. En las incomodidades se va a notar. Solo piense la última vez que usted estuvo incomodado para hacer algo. Quizás Dios le puso en su corazón que diera una ofrenda, que hiciera algo, que sirviera de alguna manera, y usted pensó en alguien, en otras cosas, en su trabajo, y entonces usted se da cuenta inmediatamente que cuando viene la prueba, lo primero que sale a la luz es lo que es más importante para usted. Entonces, recuerde que Abraham, la promesa es que iba a ser padre de multitudes. Sin embargo, Abraham ya era anciano y su esposa era estéril. Entonces, cuando vino el hijo, cuando vino Isaac, inclusive Sara dijo, ¿verdad? Dios me hizo reír, Dios me dio gozo en mi vejez. Entonces el par de viejitos estaban pero felices, ¿verdad? Con su muchacho, con el hijo que Dios le había dado, el hijo de la promesa.
Entonces, me imagino a Abraham amando a su muchacho más que cualquier cosa, pero el más que cualquier cosa no abarcaba a Dios. Y ahí nos damos cuenta que Dios confiaba, escuchaba, era sensible a la voz de Dios. Abraham tenía fe que Dios iba a hacer lo que prometía, pero también Abraham era un hombre fiel y obediente a la voz de Dios. No quedó plasmado discusiones. Dios le había dicho, te voy a hacer padre. ¿Y cómo que me vas a hacer padre? Y te tengo que sacrificar mi descendencia. No, eso no hacía sentido, no era, ¿cómo se llama? No era congruente Congruente con la promesa. con la promesa. Sí. Así es, entonces, pero Abraham dejó su lógica humana aparte, dejó todos sus sentimientos humanos aparte y se rindió delante de Dios. Amados hermanos, yo pienso que esta es la prueba más grande que cualquier persona ha pasado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el fallecimiento de un familiar a que usted se vea forzado a quitarle la vida a su familiar. Esto es son pruebas a otro nivel. Entonces, es increíble, amados hermanos, lo que Abraham hizo, ¿verdad? Y lo digo como padre, pues. Entonces, dice, y fíjense que yo no sé qué habrá pensado Abraham, no sé qué tantos pensamientos hubo en la mente de Abraham, pero en el versículo 3 dice de esta manera, mire por favor, dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea que Dios le dijo a Abraham un día, sacrifícame a tu hijo, y al siguiente día Abraham salió con su hijo y se llevó ayudantes, personas que le acompañaran. O sea, no lo pasó meditando, no se fue a un retiro, no. Dios quiere que yo haga tal cosa y no lo meditó más. Allí es cuando nosotros somos topados a la pared y muchas veces, amados hermanos, muchas veces no hemos pasado la prueba porque hemos amado más las cosas que tenemos que a Dios y a sus promesas. Y cuando usted ama más las cosas que tenemos es porque usted ya no confió que Dios le va a bendecir. Entonces, amén. Y fíjense que hay un versículo adicional que me gustaría leer. Dice el versículo 5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo, oiga esto, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y mire por fe lo que dijo Abraham. ¿Qué dice después? Y volveremos a vosotros. Habla en plural. Tenía una confianza en Dios y confiaba en la fidelidad que Dios iba a proveer qué era lo que iba a sacrificar. Lo sabía. Entonces, si usted quiere ser parte, si usted quiere que Dios le confíe a usted ciertas cosas, no solamente la vida de sus hijos, sino que ser parte de la vida de sus hijos y el poder traer bendición futura a la vida de sus hijos, usted tiene que ser, amado, sensible a la voz de Dios. Tiene que ser un hombre de fe, tiene que ser una persona fiel y obediente a la voz de Dios. Amén. Fíjense que cuando más adelante, para ya no leer más textos de eso, Abraham el muchacho le preguntó, ¿y dónde está la víctima? Y entonces le dijo Dios proveerá. Y se lo llevó e hicieron el altar. Y ahí dice que amarró al muchacho, lo puso sobre el altar y levantó el cuchillo y a clavárselo al muchacho iba cuando se apareció un ángel y le dijo, no, detente, ¿verdad? Detente. Ya sabemos que temes a Jehová. Él le estaba diciendo que eres una persona fiel y obediente a Dios. A Dios, amén.
fiel y obediente a Dios. Ay, yo no haría eso. Sí, por eso es que no es parte de muchas cosas en la vida cristiana y para poder ser trascendental en esta vida en cuanto al Señor, nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Y en estos tiempos, pastor, nosotros como hombres, como mujeres, para poder seguir en el caminar de Dios, para algunas veces poder conservar una familia, tenemos que morir a nuestras cosas propias de cada uno para poder ir caminando conforme la voluntad de Dios. Muchas veces son cosas materiales, cosas que a mí me agradaban, cosas que eran mis prioridades y no van con el caminar del Señor o no van de acuerdo al beneficio de mi familia. Entonces yo tengo que morir a la carne, a mis deseos, a mis pasiones, para poder caminar con el Señor y poder llevar un caminar fiel y ser obediente a esa voz de Dios, pastor. Correcto. Y una cuarta característica que tenía Abraham, que sería bueno que nosotros aprendiéramos en nuestra vida, es que Abraham fue perseverante. Amén. ¿Qué tan perseverante fue Abraham? Vamos a ir a Génesis capítulo 12 y vamos a leer justamente el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vea esto, estamos viendo, lo que quiero que enfoque ahí es que cuando Dios le habló a Abraham tenía 75 años. Ahora quisiera que fuéramos a Génesis 21, por favor. Génesis 21, versículo, quiero ver, del 1 al 5. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ese fue el nombre de su hijo. Correcto. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Qué quiero mostrarle aquí? Recibió la promesa a los cuántos años dijimos. A los 75. Recibió, se materializó la promesa a los cuántos años. A los 100 años. ¿Cuántos años esperó Abraham? 25 años. Y algunas veces nosotros como familia o como pareja no tenemos esa paciencia de perseverar en el caminar cristiano, el perseverar con nuestra pareja, el perseverar con nuestros hijos. No les enseñamos que la constancia y el perseverar es la clave del éxito, pastor. Sí, y lo podemos ver con Abraham. Es importante, fíjense, porque la perseverancia es seguir empujando. Seguir empujando a pesar de los problemas. Y que nuestros a pesar hijos de las situaciones, a pesar de las tristezas, a pesar de las decepciones, de las seguir adelante, seguir de las adelante, necesidades. correcto. Seguir adelante, seguir escuchando la voz de Dios. Dios tiene un plan, Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe que usted lo está haciendo y en la medida que usted siga caminando, en algún momento lo va a alcanzar. Dios, el problema es para nosotros es que nosotros dependemos mucho del tiempo, pero Dios no. Dios no está bajo la cronología. Dios no se deja llevar por el reloj. Es más, cuando Jesucristo para que Dios entrara al mundo como hombre, entró al tiempo. Antes el tiempo no tenía nada que ver con él, porque la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces... Y en estos tiempos, pastor, de modernización, que estamos en una época que todo tiene que ser rápido y aparte de toda la información que nos llega, necesitamos
ser perseverantes en lo que nosotros, no que un día dijimos una cosa, otro día otra, o este día voy empujando en la palabra de Dios o perseverando en ella, pero ya la otra semana no quiero. Entonces eso vuelve a los que están a nuestro alrededor, ellos ven nuestra inconstancia. Sí, y fíjate que mucho tiene que ver la perseverancia. Tenemos la fe, ¿verdad? A veces estamos entusiasmados, a veces no, pero la perseverancia va más con la confianza que tenemos en la persona que nos ha prometido. Entonces, nosotros estamos hechos y más esta generación, ¿verdad? Nosotros en este tiempo, como decía Luis, estamos acostumbrados a que las cosas sean rápidas, comida rápida, queremos rápido, la alegría rápido, la gratificación rápido, pero una persona perseverante aprende a postergar la gratificación. No va a ser hoy. Por ejemplo, si alguien quiere ser médico, no puede hablar de que va a ser médico en un año, en 6 meses, sino que pasan 8, 10 años para poder serlo. Entonces va postergando el hecho de que otros amigos se vayan a jugar fútbol o jueguen videos o hagan lo que sea. Él tiene que postergar esa situación para tener un beneficio posterior. Entonces, cuando nosotros hemos escuchado la voz de Dios y le hemos creído a Dios, tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar a pesar de que vemos que otras personas dicen, no, yo ya no. Usted tiene que seguir. Dios, amados hermanos, ve todo lo que hacemos. Y en algún momento dice la Biblia que tarde o temprano todos cegaremos si no desmayamos. Amén. Entonces, si usted continúa y usted persevera, tarde o temprano, Dios le va a bendecir, le va a ayudar no solamente a alcanzar lo que usted quiera, sino a alcanzar cosas mejores de las que usted piensa. Entonces, tiene que ser una persona perseverante, tiene que continuar. No somos los mejores los cristianos, sino que el mejor está con nosotros y aquel que cumple todas sus promesas. Y Abraham, después de todo lo que hemos hablado, Abraham estaba convencido, estaba confiado de que Dios cumplía cada una de sus promesas. Y por Amén. último, mi amado hermano, y ya para terminar, nos vamos a ir ahora a Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 7. Y esta es una característica que a Abraham le calzaba perfectamente. Proverbio capítulo 20, versículos 6 y 7. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Justamente eso es lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? Muchos hablan de que son, pero Abraham no hablaba de que él era, sino que Abraham cumplía. Y de los hechos, oiga esto, de los hechos o de la vida coherente de Abraham, oiga esto, de la vida coherente de Abraham, no solamente él, no solo sus hijos inmediatos, sino que toda la humanidad hemos recibido bendición. Dios ha cumplido Amén. lo que le prometió. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque de la descendencia, de la línea de Abraham, nació nuestro Señor Jesucristo y Él ha repartido bendición a todo aquel que cree. Entonces, amados hermanos, Abraham era congruente y para que esto se entienda, se llama congruencia a la actitud consecuente de una persona en relación con una postura asumida anteriormente. En este sentido, cuando se dice que alguien es congruente o coherente, es porque se verifica que existe correspondencia entre su forma de pensar y su forma de conducirse. Amén. Él sabía que era creyente, vivía como creyente. Hablaba como creyente, pensaba como creyente. Sus decisiones estaban tomadas como las toma un creyente en base a la palabra del Señor, tomando en cuenta a Dios, tomando en cuenta lo que Él decía y trataba de que en su vida no hubiese
mancha, aunque sí siempre hay, porque Abraham tampoco era perfecto. Abraham, la Biblia, porque la Biblia sí no le esconde los secretos a nadie, sino que saca los errores de todos los personajes bíblicos y saca todos los errores que cometieron y todas las cosas que hicieron, de tal manera que cuando llegó a Faraón, Abraham le dijo a la esposa allí, después de muchísimos años de estar juntos, le dijo, y verdaderamente me he dado cuenta que sos hermosa. Como Así les que, pasa mucho, pastor. Y algunas veces, no, pero a mí no, yo siempre he sabido, mamá. no, algunas veces nosotros queremos la bendición del hermano, pero no queremos pagar el precio. O decimos, creemos que es por magia o por otras cosas, o queremos las cosas fáciles, pero no nos hemos puesto a pensar que la coherencia de la palabra, los hechos, el hacer la palabra viva, el hacer la palabra um, viva, eficaz, que hacer hacedores de ella, la constancia, la perseverancia, esto es todo. La bendición viene a ser el resultado de un todo, pastor. Es el final, ya es como la culminación de lo que nosotros vemos, los resultados de lo que estamos recibiendo, y algunos ven solo el resultado, pero no quieren pagar el precio del someterse a la palabra de Dios, el ser coherentes de la palabra de Dios, el ser hacedores de la palabra de Dios, el cumplirla, el tomarla para mí. Y es muy importante que cada uno de los puntos que hemos mencionado los hagamos nuestros en nuestra vida, valga la redundancia, para que nosotros podamos tener ese voto de confianza de parte de Dios. En otras palabras, lo que Abraham decía creer, lo que Abraham pensaba, ¿verdad? Esas dos coincidían, y coincidían también con lo que hacía. Con lo que hacía. Los proyectos que él tenía coincidían con sus creencias. Entonces, usted tiene que hacer que todo calce, que su vida calce como creyente donde usted se encuentra. Amén. Mi amado hermano, les recuerdo que Abraham fue tomado en cuenta por Dios para la decisión de la destrucción de 2 ciudades. ¿Por qué le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer si él va a ordenarle a sus hijos que guarden mi palabra y hagan mi voluntad? Entonces, amados hermanos, yo les digo, Dios tiene tanta bendición para nosotros, pero espera de nosotros que nosotros seamos imitadores de lo que Él dice, de lo que Él hagamos. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así Amén. es, mi querido hermano, de todo corazón. Mire, yo oro porque tengamos ese deseo de agradar a Dios, y por eso es que Pablo decía que nos tratáramos de presentar siempre a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que usan correctamente la palabra de verdad. Este tiene que ser usted, y por eso oramos, porque seamos todos personas que honremos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y por supuesto con nuestros hechos. Y eso lo ven nuestras familias, lo ven nuestros hijos y queda guardado en su corazón. Usted podrá decirle, no hagas esto. Usted podrá decirle a sus hijos o hijas, decir, no mientas, pero si lo escuchan mentir, ellos van a mentir. Vas a ver que solo es una actitud incorrecta, pero no pasa nada. Mis queridos hermanos, Dios es fiel, Dios no hace acepción de personas, y entonces todo esto de lo que estamos hablando, nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, su palabra como nuestra guía, y si usted cree en Él, déjese llevar, que su creencia coincida con su actuar. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Descansamos por completo, Señor, en todos tus designios, Señor. Confiamos en ti, Padre, pero reconocemos, Padre, que somos débiles en muchas cosas. Ahora, Dios, queremos ponernos en tus benditas manos para que seas tú, Señor, quien nos guíe, que nos bendiga y nos permita, Señor, mantenernos caminando, Señor, para ti. Andar en el sendero estrecho después de haber pasado por la puerta estrecha, Señor, y mantenernos allí. Con tu ayuda, Padre.
Oro por cada padre de familia. Oro por cada hijo, Señor. Oro por cada uno de los hermanos, Señor. Por las personas que han estado conectadas. Que cada uno de ellos, Padre, puedan ser coherentes con las cosas que dicen creer. No que crean una cosa y hagan otra. Ayuda, Señor, que ellos puedan ser correctos en cuanto a la vida cristiana. Gracias, Dios. Con tu ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo y la bendición de tu palabra, sé que lo vamos a hacer. Gracias, Padre. Obra en nuestras vidas, Padre. Te amamos con todo el corazón. Eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Amén.